Verbo auxiliar o modal delante del sujeto para preguntar. Si no lo tenemos, por supuesto, siempre auxiliamos con ese verbo to do, das, did en pasado. Para responder, igual que nos preguntas, con el mismo verbo auxiliar o modal de la pregunta es con la que yo te voy a hacer la respuesta corta. Eso es una cosa que vamos a repasar en este vídeo. Pero aparte, os lanzo la pregunta. ¿Podría preguntar sin ese verbo auxiliar o modal? ¿O podría responder con cualquier otra cosa que no sea eso? Si quieres ver un repaso, este es tu vídeo. ¡Let's go! En este vídeo vamos a ir escalando poquito a poco en esas estructuras de esa forma tanto interrogativa, por supuesto, como sus respuestas. Empezamos por lo más básico. Nosotros aprendemos que para hacer una pregunta en inglés utilizamos el verbo auxiliar o modal que ya tenga la frase poniéndolo delante del sujeto. También aprendemos que si no tenemos ningún verbo auxiliar o modal en la frase que podamos utilizar, como siempre, vamos a auxiliar con you. Das en tercera, did en pasado. Das y did se llevan la info del verbo. También aprendemos que cuando nos hacen una pregunta en inglés, nosotros vamos a responder tanto en positivo como en negativo con el mismo verbo auxiliar o modal de la frase. Pero nunca lo vamos a hacer con ese o de forma directa, con ese verbo activo accional que está detrás del sujeto. Siempre lo vamos a hacer con ese verbo auxiliar o modal con el que empezó la pregunta. Yo sé que en este punto aquí estamos ya todos muy bien, pero quiero repasar con vosotros muchas cosas, sobre todo a naturalizar por completo el idioma. Primero de todo, eso es completamente cierto. Nosotros cuando respondemos a una pregunta corta, o sea, una pregunta de sí o no, y damos una respuesta de sí o no, es totalmente cierto que nosotros atacamos con el verbo auxiliar o modal de la pregunta y que no lo hacemos con los activos. Pero voy por orden. Primera pregunta que me hacéis en clase. Una pregunta de sí o no que nos hacen en inglés se puede responder con un simple sí o con un simple no, o sea, con un yes o con un no. Por supuesto. Por supuesto que sí, nosotros no somos robots. ¿Tienes hambre? Yes. No hace falta hacer la fórmula entera. Entonces, cuando nosotros respondemos con el mismo verbo auxiliar o modal de la pregunta, muy sencillo, en español también lo hacemos. La única diferencia es que en español nosotros atacamos con el verbo de la acción. Ejemplo, si tú me preguntas, ¿trabajas aquí?
Do you work here? En español diríamos, sí, yo trabajo. Ok, oh, trabajo aquí. Utilizaríamos el verbo trabajar. En cambio, en inglés, cuando queremos hacer una respuesta corta de sí o no y queremos atacar con la acción, lo hacemos con el verbo auxiliar o modal de la pregunta. Do you work here? Yes, I do. No, I don't. Otra pregunta que me hacéis muchísimo en clase es que si, aparte de, por supuesto, ese verbo auxiliar o modal de la pregunta, yo podría responder con otro verbo diferente. Sí y no. O sea, me explico. Al igual que ocurre en español, a nosotros nos pueden hacer una pregunta y nosotros no solamente responder con un sí, un no, o si tengo o no tengo. Do you have a dog? Yes, I do. No, I don't. Have you got a dog? Yes, I have. No, I haven't. Hay veces que nosotros en nuestra respuesta lo que vamos es a contar, o sea, argumentar. Al igual que pasa en español, en inglés también argumentamos. En el caso de nosotros no hacer una respuesta de sí o no, o sea que lo que vamos a hacer es argumentar, por supuesto, chicos, libre albedrío, cuéntame tu respuesta. Y en el caso de que me estés contando esa respuesta, por supuesto, no es necesario decirlo o hacerlo con el mismo verbo auxiliar o modal de la pregunta. Sé muy natural a la hora de hablar. Otra pregunta que me hacéis es que si podríais juntar ambas, o sea, si podríais juntar una respuesta de sí o no con ese mismo verbo auxiliar o modal, yes I do, no I don't, yes I can, no I can't, pero también seguido con una respuesta más argumentativa, o sea, más larga. Por supuesto que sí. Yes I can. I remember when I was a child. Por supuesto que sí. Nosotros respondemos de forma muy natural. En esta segunda parte del vídeo quiero repasar con todos vosotros una pregunta tremendamente habitual. Os pongo casos reales como siempre. Es muy habitual que mis alumnos me digan, pues yo el otro día viendo Netflix vi una frase, estaba viendo una película, vi una frase en el que te prometo que había una pregunta sin verbo auxiliar o sin verbo modal. Y me decís, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? Eso es solamente americano, eso, ¿qué pasa con eso? Voy a responder a todo esto. Sí, existe, sí, lo hacemos, por supuesto que sí. ¿Qué efecto tiene? Muy fácil. Nosotros ponemos el verbo auxiliar o modal delante del sujeto cuando realmente estamos preguntando. Quiero decir, yo no sé la respuesta. No sé si tienes o no tienes un perro, no sé si trabajas o no trabajas aquí. Pero en muchísimas ocasiones nosotros estamos teniendo una conversación y nos están informando de algo. Y aunque parezca una pérdida de tiempo, creo que esto es internacional, solemos argumentar pero en interrogativa. Ejemplo, imaginaros que yo voy por la calle y me encuentro con una buena amiga que hace mucho tiempo que no veo. Nos saludamos, ¿qué tal estás? Tal no sé cuántos, y me dice, trabajo aquí. Me acaba de decir trabajo aquí. Ahí es cuando yo digo, you work here. ¿Ok? O por ejemplo, nos acercamos a un amigo que de verdad está muy triste. O sea, le vemos llorar, le vemos desencajado, le vemos con un mal cuerpo tremendo. Yo me acerco a él y no le voy a decir, are you okay? Le voy a decir, you're okay. Ok, porque es más que obvio que no. O dicho de otra forma, nosotros vamos a decir y ver muchas preguntas que van sin ese auxiliar o modal porque no son preguntas de verdad, son preguntas retóricas, quiere decir que ya sé la respuesta o porque nuestra conversación ya me lo has dicho, simplemente es una forma de conversar. Por ejemplo, en España es tremendamente habitual que una persona entre por la puerta y la persona que está en la casa diga,
¿ya estás aquí? Y la persona se queda y dice, sí, claro, no es mi espíritu, soy yo. Vale, pues eso sería un ejemplo estupendo. Por ejemplo, me veis por la calle y me veis con mi perro. Me dices, anda, ¿tienes un perro? O que me lo preguntáis, anda, ¿tienes un perro? Es más que obvio que sí, me veis con el perro. Esa pregunta me lo haríais sin el verbo auxiliar o modal delante del sujeto. Y volviendo otra vez a las respuestas, nosotros, por supuesto, decimos yes, no, yes, please, yes, of course, no. Okay. Nosotros, por supuesto, que respondemos de forma corta y de forma larga, con una forma muy natural. Pero sobre todo recordar que cuando tu respuesta corta lleva la acción, nosotros no usamos la acción de la frase, sino que nosotros vamos a utilizar el auxiliar o modal de la frase. Si tienes cualquier tipo de duda, házmelo saber en comentarios y ya sabes que me ayudas muchísimo en el canal dándole like, suscribiéndote para no perderte nada los lunes y los miércoles y compartiendo este vídeo con algún amigo que también esté aprendiendo inglés. Nosotros nos vemos en el siguiente. Bye bye.